Bien, entonces vamos a comenzar nuestra clase recuperativa. Esta es una clase que les debo, digamos, y la razón por la cual les debo y que me gustaría más hacer esta clase y no dejar de hacerla con los auxiliares que en este caso están reemplazándome en clase, es que vamos a discutir el problema, en mi opinión, más importante de la física o el problema que tuvo repercusiones más importantes en la física, que es el problema de, en este caso, los dos cuerpos, interacción de dos cuerpos, que va a permitir saltar sobre toda la fama a Newton y darle un valor a la física muy, muy importante en la historia de la humanidad. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿De qué vamos a tratar de hablar? Vamos a tratar de discutir un poco cómo los cuerpos celestes interactúan unos con otros. Entonces, primero que nada, vamos a tratar de establecer el problema. Para eso vamos a usar la tablet. Vamos a clicar ahí. Muy bien. Ahí tenemos nuestra tablet. Entonces, vamos a colocar acá. Entonces, vamos a colocar eh, clase recuperativa, clase de problema de dos cuerpos. Dije tres, pero en realidad dos cuerpos, no sé por qué. Entonces, el problema que vamos a tratar de resolver es un problema muy, muy antiguo que en realidad tiene que ver, digamos, lo que lo motiva en realidad es la interacción de dos cuerpos que tienen masa m y en realidad tiene que ver con los cuerpos celestes que nos rodean. Y si quieren la motivación y el gran éxito de este problema va a ser, por supuesto, entender este problema muy fundamental, problema que queremos resolver, que tiene larga data, es la interacción entre, digamos, un cuerpo celeste, en este caso nuestra estrella más cercana, que es el Sol, y otro cuerpo celeste que vamos a colocar por acá, que en este caso es nuestro planeta. Entonces vamos a tratar de entender cuál es la dinámica de este problema de interacción de dos cuerpos celestes y la historia interesante que hay detrás de él, digamos. Y vamos a ver que finalmente el gran éxito lo va a tomar, digamos, Isaac Newton, quien finalmente va a entender este problema y va a explicar el origen de la gravitación, o sea, más que el origen, cómo la gravitación nos permite entender o caracterizar la gravitación para entender profundamente este problema. Pero en realidad toda esta historia de la observación de los cuerpos celestes y la gravitación es un problema más antiguo y va a tener data anterior, por supuesto, a Newton, en la cual va a comenzar, si quieren, con unos personajes interesantes. Vamos a colocar uno de ellos acá, que entonces traje algunos y veamos quién está. Acá está, por ejemplo, bien. Vamos a colocar este primero que está aquí, que es entonces este que vemos aquí, digamos, ok, es Ptolomeo. Entonces, Ptolomeo, que va a ser un personaje bien importante, digamos, Ptolomeo va a ser un egipcio, pero en la época que gobernaba Grecia, o sea, va a participar en Alejandría. Estamos hablando, Ptolomeo es griego que vivió, digamos, en Egipto, nació y vivió en Egipto, pero bajo en esta época el control o dominio de los griegos, digamos, de una colonia griega, va a participar bastante en Alejandría. Va a ser entonces Ptolomeo, va a ser un personaje interesante por varios aspectos, griego que vivió en Egipto, el cual era geógrafo, geometra, y quizás podríamos decir uno de los primeros astrónomos. Para muchos, quizás va a ser, digamos, el más importante astrónomo de la Edad Antigua, quien va a recopilar mucha información. En realidad, Ptolomeo, muchos de sus trabajos se va a basar en, digamos, sus trabajos se basan en muchos investigadores, pero particularmente el que lo va a hacer importante, digamos, va a ser Hiparco de Nicea. Entre estos, digamos, Hiparco
de Nicea. Entonces, ¿qué es lo que va a proponer, digamos, Ptolomeo? Esto va a ocurrir, las fechas no son completamente claras, pero más o menos es más o menos 100 o 200 años después del nacimiento de Cristo, digamos, nuestra época. Y lo que va a proponer, digamos, propone una teoría geocéntrica para, digamos, los cuerpos celestes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, va a decir esencialmente que va a considerar que nosotros estamos, digamos, en el centro del universo y los cuerpos celestes, por ejemplo, como el Sol, ¿ok? Entonces va a colocar el Sol, va, digamos, a estar, digamos, girando en torno a nosotros y la Luna también va a estar girando en torno a nosotros. Y va a pensar que todos los cuerpos celestes en realidad están girando en torno a la Tierra. Entonces, esta va a ser la visión que va a tener, digamos, que todos los cuerpos celestes esencialmente giran, digamos, en torno a la Tierra. Así que va a presentar teoría que vamos a llamar, digamos, teoría geocéntrica, es decir, que en el centro de todo está la Tierra, digamos. Pero bueno, en realidad va a ser una teoría un poco más sofisticada. Obviamente vemos que el Sol y la Luna en realidad están haciendo movimiento en torno a la Tierra, pero va a desarrollar una teoría, digamos, que se llama, que tiene que ver con epiciclos, que quizás mejor se las muestro, y volvemos y la entendemos un poco mejor. Entonces, esta teoría de epiciclos, ¿qué era lo que tenía que decir? Bueno, entonces volvemos acá, ok, aquí vamos a ver un poco mejor. Entonces, aquí tenemos a Ptolomeo. Entonces, como vemos, bueno, es griego, pero griego gran parte de su vida, digamos, la realiza, digamos, en Egipto, en realidad casi vivió siempre en Egipto. Y como ven, es un gran astrónomo y acá está su teoría que la que les quiero hablar, digamos, bueno, hizo más cosas, no solo habló, digamos, de la parte del universo geocéntrico, también tiene aporte de astrología, las ópticas matemáticas, sobre todo la geografía. Va a ser uno interesante también, muy conocido por establecer el uso de latitud y longitud, así que tiene hartos aportes importantes, digamos. Pero con respecto al que nos interesa, el problema de los cuerpos, acá está un poco detallado, si lo vemos un poco mejor. Entonces, déjenme ver si estamos viéndolo bien. Creo que no. Entonces, ok, vamos a ahí verlo. Sí. Ok, ahí deberíamos estar viendo. Entonces, la imagen que él va a tener es la siguiente. Vamos a tener en el centro está la Tierra. Y entonces de la Tierra vamos a ver que está, por supuesto, el Sol y la Luna, pero otros objetos grandes que se observaban bien, como el caso de Júpiter, que es el caso que se muestra aquí. Entonces, obviamente se ve que se mueven estos objetos. O sea, en la noche, cuando uno ve, no están estáticos, se mueven. Y hablan los griegos de estos objetos errantes, que la palabra errante en griego significa planeta. Por lo tanto, pensaban que los planetas eran objetos errantes, digamos, porque se movían, los otros estaban esencialmente estáticos en las escalas que ellos miraban. Pero efectivamente, estos objetos se movían y en la teoría que va a desarrollar Ptolomeo, esencialmente va a definir una trayectoria circular, como la que vemos aquí, y sobre esta trayectoria circular vamos a ver que se están moviendo los planetas, haciendo este comportamiento que en su teoría lo vamos a llamar epiciclos. ¿Ok? Entonces, los planetas, un poco, salvo el Sol, digamos, los más grande, todos los otros objetos que ven, que no detectan tanto, por supuesto, pero estos se mueven de tal forma que el centro se va en una circunferencia y estos se van alejando y moviendo. Vamos a ver que esto lo vamos a entender un poco más tardío, que se va a deber todo esto a que las trayectorias en realidad no son círculos, pero en la época, por supuesto, de Ptolomeo pensaba que eran círculos. Entonces, anotamos esta idea interesante de los epiciclos. Entonces, en realidad, vamos, entonces esperamos que aparezca la tablet, ahí está. Entonces, propone, va a proponer, entonces Ptolomeo,
propone, propone una teoría geocéntrica, geocéntrica con epiciclos. Epiciclos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir esencialmente, bueno, vamos un poquito más en escala, un poco mejor. Tenemos entonces, en este caso, pondríamos a la Tierra acá, bueno, no escala, pero es un poco más pequeño. Tendríamos objetos como, no sé, en este caso cercano, en este caso veríamos la Luna, entonces esto hace algo así. Veríamos el Sol, entonces el Sol estaría por aquí. Y esto entonces estaría entonces haciendo una trayectoria del tipo, ok, así. Y habrían otros cuerpos celestes, que estos grandes, por ejemplo, Júpiter, vamos a un círculo mejor. Entonces tenemos un círculo, Júpiter no se mueve en él, pero vamos a ver que entonces si colocáramos Júpiter u otro, colocaríamos este cuerpo celeste acá. Y lo que haría este cuerpo celeste es que este se movería en torno a esta circunferencia, haciendo movimientos complicados, erráticos en el lenguaje antiguo. Entonces esto llamamos primero que nada epiciclos. Y este comportamiento, digamos, errático, comportamiento, llamamos comportamiento errático, digamos, errático, ok, este comportamiento errático lo asociamos, este comportamiento errático lo asociamos, ok, al concepto de planeta. Entonces, los planetas, si quieren, para la época de Ptolomeo eran objetos que se movían comparados a los otros de forma errática, y Ptolomeo hace toda esta teoría que va a perdurar bastantes siglos, diríamos, hasta que aparezca, digamos, Copérnico, esto más o menos en el siglo 15, y bueno, estamos hablando del orden de 13 siglos donde la teoría imperante para la comprensión, digamos, del universo va a ser simplemente la teoría geocéntrica propuesta por Ptolomeo. Entonces, el personaje ahora importante que va a aparecer, entonces va a ser un nuevo personaje, vamos entonces a cambiar y agregar un nuevo personaje que nos va a cambiar la descripción de los hechos, va a ser, digamos, en este caso, no lo coloqué, digamos, es Copérnico, que acá está Copérnico. Entonces, Copérnico va a arreglar un poco la situación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Copérnico? Entonces, ok, déjeme colocar, ahí sí. Entonces lo colocamos acá, este es Copérnico. Entonces, Copérnico, bueno, que es polonés, Copérnico, va a hacer un montón de estudios interesantes, digamos, en los cuales va a concluir que en realidad no es la Tierra el centro de lo que ellos pensaban que era el universo o el universo que ellos tenían, digamos, sino Copérnico, bueno, tenemos el año 1473 al 1543. Entonces Copérnico va a establecer esencialmente una teoría, en este caso heliocéntrica, donde el Sol está en el centro y la Tierra lo acompaña por medio de un movimiento, por supuesto, circular. Ahora, Copérnico hizo bastante más resultados que yo diría esto destacado, o sea, bastante bien, o sea, lo que va a hacer, si quieren verlo así, va a suponer entonces que está acá el Sol, como está en la imagen que está ahí, pero voy a enfatizar algo, entonces va a colocar acá el Sol, y va a colocar pequeños cuerpos celestes como la Tierra que está acá, y estas entonces van a ser órbitas circulares, digamos, en torno al Sol, y obviamente también va a establecer que la Luna pues, también hace un evento circular en torno a la Tierra, por lo tanto hace una trayectoria del tipo como epiciclos que estábamos hablando antes,
pero él va a entender que los otros cuerpos celestes grandes, ¿ok? Por ejemplo, otros planetas, supongamos Marte, también hace movimientos circulares en torno a el Sol. Pero lo interesante de Copérnico van a ser muchas más cosas que esta. Lo primero es que va a establecer que este tipo de trayectoria se debe esencialmente va a ser, bueno, ya la gente tenía un poco de idea, pero va a ser el que va a establecer, digamos, esta idea con más fuerza, que va a decir que existe la gravedad. Entonces, la fuerza que sostiene esto, cuando hablan de la palabra fuerza, no especificaban una expresión matemática, sino algún tipo de interacción. Entonces, lo que hacía que los cuerpos giraran, lo que generaba digamos, la oscilación o la mantención de las órbitas, la mantención de las órbitas. Entonces, la pregunta era, ¿qué era lo que mantenía las órbitas? Lo que generaba la mantención, digamos, de las órbitas es la gravitación. Ahora, fíjense, y además la gravitación era una interacción de tipo atractiva. Entonces, vuelvo a insistir, esto uno, o sea, sobre todo vamos a pensar que va a ser Newton, pero ya Copérnico, digamos, va a entender que efectivamente hay, digamos, interacción entre los objetos, sabe exactamente la forma o cuál es la forma matemática de darle esta concepción, pero sí sabe que es una cosa atractiva. ¿Ok? Y entiende que por eso él va a entender, en este caso, si quieren verlo así, va a ser importante que la Tierra siente la interacción con el Sol, así lo va a entender, y eso lo vaya a entender porque él dice, ¿por qué la Luna no hace una trayectoria circular en torno a simplemente el Sol? Lo que él va a concluir es que siente la interacción gravitacional de alguna forma, digamos, de la Tierra y lo que va a decir entonces es que esta interacción debe incluso decaer con la distancia. Aunque entonces vamos a dar esta idea que muchas veces no se la asociamos a Copérnico, pero sí fue él que la estableció. Entonces va a decir que, ok, entonces los cuerpos sienten la interacción gravitacional, la cual decae con la distancia. Entonces, va a establecer esto todavía sin tener claro el por qué. Y esto, lo anterior, es, por insistir, lo que le permitió entender que la Luna era más afectada por la Tierra que por el Sol. Entonces, como ven, esta es una idea, yo diría, no menor de Copérnico. Entonces, realmente fue una idea profunda. Copérnico, por insistir, Ptolomeo acumuló todos estos resultados digamos, de hecho, un libro muy importante, digamos, el Agra Magra, Alma Magra, que es donde va a incluir todas estas conclusiones de mucha gente. Por insistir, Ptolomeo entendió algunas cosas, todas estas cosas de epiciclos basados en los trabajos de Hiparco de Nicea, pero vamos a ver que las observaciones que va a empezar a entender Copérnico, está hablando de una época donde la gente no tenía todavía telescopios, los telescopios van a llegar muy prontamente con Galileo, quien va a estar muy de acuerdo con la teoría copernicana de cómo funciona nuestro sistema solar, pero para ellos era para todo el conjunto del universo. Y vuelvo a insistir que lo que me gusta decir o enfatizar de esta parte de acá es que ya intuían, entonces vuelvo a subrayar esta parte,
que había una interacción gravitacional, la cual decae con la distancia. Aunque va a ser esta observación simplemente de la Luna lo que los va a llevar a concluir esto que está acá. Entonces, ahora vamos a incluir un nuevo personaje en esta descripción. Es importante que venía a jugar un rol, digamos, relevante, que va a ser Kepler. Pero antes Kepler quizás debería al menos mencionar, o sea, lo dije, pero lo voy a escribir quizás. Entonces, notar bien que Galileo, quien usó, no fue el que descubrió los telescopios se los asociaban más bien a artesanos holandeses. Pero Galileo lo que sí era un gran artesano también, en el sentido que tomó con mucho cuidado y hizo espejos, perdón, espejos, lentes de mucha calidad, muy, digamos, con una curvatura muy bien hecha. Mejoró, digamos, la magnificación de los telescopios que se conocían y lo utilizó para ver muchas cosas, digamos. Entonces vio, por ejemplo, detalles interesantes como algunas lunas de algunos planetas, digamos, particular de Júpiter, y entonces descubrió muchas cosas, digamos. Entonces, que Galileo, da bien que Galileo quien usó telescopios, entonces va a ser el primero que va a usar más bien formalmente o va a dar un uso masivo a los telescopios. De hecho, digamos, tenía mucho apoyo en esa época del Estado en el cual vivía Copérnico, porque usaba los telescopios para buscar barcos o cosas de ese tipo, lo cual era muy práctico en su época. Entonces, quien usó telescopio, notar bien que Galileo que usó telescopio estaba de acuerdo con la visión de Copérnico. Ahora, esto para particularmente Galileo fue complejo, digamos, porque obviamente en el contexto que estaba Galileo, la visión copernicana no fue muy bien recibida en general por la comunidad de la época, particularmente porque va a ser Aristóteles quien va a estar de acuerdo con la visión de Ptolomeo, digamos, de la teoría más bien geocéntrica y las influencias que tuvo Galileo, o sea, Aristóteles en todo lo que venía sobre todo el mundo cristiano, particularmente el mundo católico, hacía que la visión de Ptolomeo fuera la visión establecida y reconocida en esos momentos por la Iglesia, y por lo tanto consideraciones como que no estábamos en el centro del universo ponía a, digamos, al ser humano, en este caso, una posición quizás de inferioridad, y eso generó, digamos, dificultades particularmente para Galileo, quien defendió y creyó, digamos, hasta sus últimos días en la teoría de Copérnico, pero la cual en algunos momentos tuvo que retractarse de alguna forma en las interpretaciones que hacía de esta teoría. Pero bueno, pero ahora vamos hacia el personaje que les quiero hablar a otro, que va a ser fundamental en este problema de los cuerpos, que va a ser, bueno, Johannes Kepler. Entonces, colocamos una foto de Johann Kepler, quien, bueno, o una ilustración, no una foto, por supuesto, que acá tenemos entonces a Kepler. Muy bien. Entonces, Kepler va a ser un personaje, digamos, de hecho, bueno, esta obra dice está desconocida desde 1620, digamos, de esta imagen de Kepler. Kepler va a hacer varias cosas muy interesantes, un personaje, bueno, ¿cómo se llama? Es alemán. Kepler era una persona muy religiosa, digamos. Era alguien, digamos, de la época, digamos, del cisma religioso y era, digamos, muy apegado a su religión y creía y empujaba mucho su visión del universo, digamos, a partir, digamos, de, eh, de la visión de que Dios y la perfección era lo que movía las cosas. De hecho, se dedica, digamos, a estudiar ciencia, un poco relacionado para un poco entregárselo, cierto modo, a Dios, buscar la perfección. Em, y tuvo la suerte, o mala suerte, quizás una época le tocó muy difícil, digamos, estaba todo el cisma entre medio, digamos, religioso, eh, eh, de, eh, fue, digamos, a trabajar particularmente con
un danés que era una persona muy vividora, muy, muy interesante también, que es Tycho Brahe. Entonces, Tycho va a hacer observaciones de muy buena calidad. Copérnico más bien, o sea, Kepler es más bien alguien de una calidad más bien científica, matemática, que alguien analista de tomar datos. Entonces, lo que va a hacer Johannes Kepler va a analizar, entonces, analizar los datos de Tycho o Tycho Brahe. Entonces, eh, dicho brain va, o Tico Brain va a, digamos, a tener muchos datos precisos. Miraba y tenía buenas técnicas usando telescopios y al ojo también, muchos datos muy cuidadosos, digamos, de los cuales inicialmente no se los pasaba a Kepler. Kepler era, bueno, existir algo muy, 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 muy cuidadoso, muy meticuloso. eh, Comparado a Ticho, que era alguien muy vividor. De hecho, Ticho, digamos, no tenía parte de la nariz porque la perdió en un duelo. Era alguien muy bueno al hacer fiestas y cosas así, con lo cual él le generaba muchos problemas a Kepler, en el sentido de que su personalidad era demasiado distinta a la de Ticho Brahe, pero Ticho va a fallecer, digamos, y le va a pedir a Kepler que si él podía darle sentido a muchos de sus trabajos, a sus datos, así que de alguna forma le permitió poder analizar sus datos y Kepler va a establecer a partir de los datos, vamos a ver que este es el primer físico en el sentido de que toma datos, o matemático aplicado, o físico, va a tomar datos y va a tratar de descubrir reglas que los describan. ¿Ok? Entonces, él no va a hacer observaciones o medidas, sino que lo que va a hacer es tomar datos cuidadosamente medidos por dicho Brain y va a tratar de buscar reglas detrás de estos datos. ¿Ok? Entonces vamos a movernos un poco en la dirección de sus leyes y también tengo algunas imágenes que quiero compartir, digamos, una applet que nos va a hablar un poco de las leyes que va a descubrir. Entonces nos movemos hacia acá. Entonces acá está, digamos, tenemos Kepler. Entonces, como ven, entonces ahí tenemos Kepler, que lo reconocen como astrónomo y matemático alemán, digamos, y como ven, bueno, fue creador de Tycho. Entonces, ahí tenemos una foto de Tycho Brahe. Si uno mira, bueno, ahí no sé si la foto se ve bien, pero comúnmente te usaba una nariz falsa, digamos. Entonces, este danés que se lo tomó lo va a llevar, digamos, a Kepler a esconder, digamos, sus leyes. Entonces, aquí están las leyes de Kepler. Bueno, aquí, bueno, esta imagen me gusta. Voy a simple compartir que a partir de los datos que buscaba Kepler, él pensaba que los cuerpos celestes en las distintas capas que se movían satisfacían, eran algo así como polinomios, digamos, polinomios, perdón, estructuras geométricas, polígonos regulares, digamos, y él pensaba que tenía que haber alguna regla. Aquí, bueno, aquí vemos lo que llaman poliedros perfectos. Ok, aquí tenemos una imagen de algunos poliedros. Y él pensaba que las distintas capas satisfacían distintos poliedros y lo estuvo buscando durante mucho tiempo de su vida. Esta era su gran visión de cómo era el universo. Pero ante los resultados observacionales que él mismo va a tomar, digamos, de Tycho Brahe, va a concluir que su teoría de toda la vida, vuelvo a insistir, esto es un personaje de una capacidad científica notable, porque es capaz de aceptar que su idea de toda la vida o de mucho tiempo estaba errada y que ante los resultados tenía que aceptar que la observación era la correcta y no la interpretación la cual él persiguió toda su vida. Habla un personaje de una capacidad, digamos, fina, eh, rígida, digamos, o sea, rígida, rigurosa, quise decir, de entender la naturaleza. Pero ¿cuáles van a ser las leyes? Y se las voy a mostrar al tiro. Es que, bueno, a diferencia de Copérnico, y esta era la parte que quizás Galileo y otras personas no van a estar de acuerdo, la circunferencia para muchos, y en particular a partir de los griegos, era un lugar geométrico privilegiado. Era el lugar geométrico en el cual simplemente la distancia a un punto constante se mantenía, o si quieren verlo, digamos, el cociente entre dos puntos también, la distancia entre la distancia
de dos puntos, uno dibuja el lugar geométrico que sale, esa es la visión de Apolonio, nos da una circunferencia. Pero los resultados que tenía Teacher Rain eh, no se pueden haber equivocado en pocos grados. Y Kepler va a confiar en eso. Porque mirando algunos planetas que particularmente tienen excentricidades muy circulares, va a confiar que debiera estar correcto Teacher Rain y entonces va a concluir que no puede ser una circunferencia. Entonces la teoría en este caso de Copérnico no estaba correcta porque él decía que era imposible que se haya colocado en poquitos grados, en este caso Tycho Brahe. Y entonces va a concluir su primera ley, esta primera ley la va a escribir en 1609, va a concluir que los cuerpos celestes en torno a el Sol, ok, estamos hablando de los planetas en este caso, hacen trayectorias elípticas, es decir, que la interacción de dos cuerpos celestes, uno puede mostrar que, o vamos a tratar de mostrar que hace trayectoria elíptica, esta es su primera ley. Su segunda ley va a ser que a áreas barridas en tiempos iguales en estas trayectorias recorren, digamos, en tiempos iguales se recorren iguales áreas, vamos a tratar de escribir eso, y posteriormente, después de seguir analizando muchos datos, va a concluir que entonces que los periodos al cuadrado dividido por los radios al cubo, entonces son proporcionales. Entonces va a contar también esta ley, pero esta la va a descubrir varios años más tarde, como en 1618. O sea, la otra, quiero decir, fue descubierto como 10 años más tarde, al orden de 9 en realidad. Ok, va a contar ese tipo de cosas. Pero déjenme entonces ilustrar un poco las leyes de Kepler. Para eso traje esta tablet que está acá. Entonces, bueno, primero veamos, esta es la primera ley. Entonces, ¿qué nos dice? Que si colocamos un cuerpo celeste ahí, eso lo estamos viendo, la trayectoria que ésta realiza es una circunferencia. ¿Ok? Entonces, si pensamos en la visión original que proponía, digamos, Copérnico, sabía que había algo, una interacción gravitacional que decaía con la distancia. Entonces, el primer pregunta que uno se puede hacer es por qué hay órbitas. ¿Ok? Y la respuesta, porque hay órbitas, esencialmente tiene que ver con que uno va y simplemente, vamos a sacar, ok. Entonces, uno va simplemente a traer objetos, pero si la velocidad entre estos objetos, un segundo, si la velocidad entre estos objetos, en vez de estar acá, apuntara, por ejemplo, hacia el centro, veámoslo ahí, ¿ok? Si yo dejo dos objetos y los dejo caer, como vemos ahí, simplemente chocará, veamos que choca. Ok, bueno, no me deja en este caso, porque simplemente caerían y colapsaría y chocaría. Entonces, obviamente, si yo parto con dos cuerpos que tienen algún tipo de interacción y entre ellos, digamos, bueno, ahí también está chocando. Entonces, la órbita no está prohibida porque va y choca acá. Pero si yo aumento la velocidad, por ejemplo, entonces, como ven ahí, al aumentar la velocidad, si hay una atracción de tipo atractiva, debido a la velocidad, entonces se va a atraer. Obviamente, como ven, la velocidad en las zonas más lejanas es más pequeña y las zonas más cercanas es más grande. ¿Ok? Obviamente, Kepler no se puede dar cuenta de este tipo de observaciones que estamos viendo ahí, pero lo que está mostrando esta tablet es que debido a la interacción, y ahora vamos a derivar una vez que entremos a escribir el trabajo de Newton, vamos a descubrir que simplemente hay una atracción entre estos objetos. Esta atracción depende de la distancia y que, por supuesto, también va a haber otra cantidad fundamental en esta dinámica que vamos a ver que es lo que vamos a llamar el momento angular, el cual se conserva y que va a jugar un rol fundamental en entender por qué la velocidad en este caso está cambiando. ¿Ok? Entonces, como vemos eso que está ahí. Entonces, Kepler a partir de los datos de dicho va a encontrar esto que está acá. Entonces, acá podemos colocar algunos otros objetos. Veamos, por ejemplo, otro más. Ahí tenemos Mercurio, por ejemplo. Eh, Aquí tenemos, no sé, la Tierra. Simplemente voy a mostrar cómo son las órbitas. Aquí tenemos Venus. Casi la mayoría son con excentricidades pequeñas. Ahí está Júpiter. ¿Ok? Simplemente quiero mostrarles que la mayor parte de ellas son circulares. Pero el problema en general es más complejo.
Entonces, lo primero es que quiero mostrarles el foco. Cuando uno tiene una elipse, vamos a ver esto un segundo. Cuando uno tiene una elipse, tiene un foco, ahí hay uno y otro. Y como dice bien Kepler en sus leyes, lo que va a descubrir es que el cuerpo celeste grande se va a ubicar en uno de los focos, ¿ok? Que está acá. O si miro del otro lado, también el otro se ubica en el foco, o sea, obviamente no es relativo, pero los cuerpos están ubicados en los focos y hacen órbitas de tipo elípticas como las que vemos acá. Vamos a sacar la órbita de Marte para que no nos moleste, esté así. Después podemos ver, digamos, bueno, acá tenemos más, nos muestra, digamos, las distancias y aquí muestra que es una elipse en el sentido que la suma de estas dos distancias es constante y esto es lo que muestra acá para escribir que esto es una elipse, simplemente para que nos quede claro, estamos mirando una elipse. ¿Ok? Muy bien. También podemos mirar los ejes, ahí están los ejes, el eje mayor y menor. El eje mayor, el que está en donde están los focos, y este es menor. ¿Ok? Y bueno, ahí tenemos ese eje que se llama A y B, cuando tenemos un lugar. Y lo importante es la excentricidad. Acá muestra la excentricidad, digamos, que vemos, digamos, en el caso de la Tierra, es menor la excentricidad, tiene que ver simplemente con el cociente de esta distancia con esto que está acá. Y como ven, digamos, mientras la excentricidad es, digamos, es más pequeña, en este caso viene a ser más elíptica, entonces crece hacia acá. La Tierra hace un movimiento bastante más circular, digamos, como comparamos Mercurio, ok, se ve una elipse ligeramente corrida con la Tierra, pero mientras más grande la excentricidad, por ejemplo, el caso del cometa Halley hace unas elipses muy, muy alargadas y vemos que está ahí. Entonces, pero como vieron, puedo volver a cambiar la velocidad. Ok, ahí veo distintas elipses y ven cómo es cuando algo, ok, vamos a tratar de hacer algo así. Ok, voy a tratar de hacer algo circular, vamos a ver si me puedo acercar. No, ahí no. Ok, ahí no. Debo acercarlo, ahí estoy disminuyendo la excentricidad. Ok. Pero entonces simplemente para ilustrar cómo cambia la excentricidad, eso ya se ve más circular, pero sigue siendo elíptico. Ok. Muy bien. Entonces esto va a ser la primera ley que va a descubrir Kepler, va a descubrir entonces que tenemos este tipo de comportamiento. La segunda ley está acá. Ok, esta es su segunda ley. La segunda ley que va a descubrir, esto es bastante inesperado, va a contar que cuando uno mide áreas en igual periodo, es decir, que me doy un periodo constante y mido cuánto es el área recorrida. Entonces me doy, no sé, tengo esto, tiene un cierto periodo, por ejemplo, acá está el valor del tiempo. Entonces me doy, por ejemplo, en este caso, 19, de acá 38, está más grande, este 38 y 19. Entonces va a ser que a iguales periodos calcula el área que se recorre. Veamos lo que pasa en este caso. Entonces veamos si corremos esto. Entonces si uno calcula acá está el área y uno encuentra que el área recorrida es exactamente igual. O sea, uno fija el periodo y uno hace entonces que las áreas sean las mismas. Por lo tanto, las zonas que van más rápidas, que son las de acá, tienen que recorrer para tener la misma área, tienen que recorrer ángulos más grandes. Podemos aumentar las áreas, por ejemplo, ahí ponemos 3, ¿ok? Y vemos entonces que se recorren iguales áreas. Y obviamente, obviamente en esta parte va más lento, por eso el periodo va más lento. Eso tiene que ver con que la velocidad cambia cuando esto está girando. Vamos a probar más. Vamos a probar todas las que podamos. Entonces, aquí vemos cómo, esencialmente, insisto, lo que estamos viendo es que, al igual, fijando el periodo, y la parte que va más rápido, entonces recorre una zona de más grande o una proporción en el arco más grande, pero lo que va a descubrir Kepler es que es la misma. Ok, vamos de todas maneras a notar con cuidado toda esta idea. Y su última ley, que también, bueno, acá está un poco bosquejada, es, ok, vamos a borrar un poco porque hay demasiadas cosas. Voy a borrar ahí. Ok, colocamos acá. Y entonces nos damos una trayectoria. Muy bien, vamos a sacar algunas cosas para que no tengamos tantas cosas, digamos. Bueno, esto es la fuerza de gravedad. Y entonces ahí vemos simplemente que, bueno, ahí se ve que es más grande, está más cerca, y ya por supuesto empieza a disminuir.
elevado a la velocidad. Entonces, esta tercera ley, que le tocó más tiempo entenderla porque tomó muchos datos, vamos a reflejarla acá. Va a contar una relación entre el periodo, es decir, cuánto tiempo demora esto en dar una vuelta, con, en este caso, A. A, no olvidar que tenemos semieje, este semieje que está acá, aunque acá está el foco. Entonces, tenemos el semieje mayor. Y lo que va a establecer es una regla entre el semieje mayor y el periodo. Entonces, ¿cómo encontrar esa regla? Bueno, acá lo que nos muestra, este gráfico acá nos muestra cómo se comporta T si lo grafico con respecto a A. Vamos a ver si, ok. Ah, le tengo que decir que nos muestra una línea, si no, no nos está mostrando nada, solo nos está mostrando la escala. Vamos a decir que nos muestra una línea. Ok, déjenme ver si está acá. No, no nos está mostrando la recta, quiero que nos muestre, quiero que nos muestre algún tipo de gráfica para ver la regla. Ok. No, no está sirviendo, la voy a cargar de nuevo para estar seguro está bien. Entonces, esta ley de Kepler, muy bien. Y lo que queremos, digamos, es esta de, no, perdón, esta de acá. Y esto nos debiera, si está activo, esto nos debería mostrar la constante. Una recta, pero no nos muestra la recta. Veamos si colocamos más cosas. No veo recta. Ah, ok, ahí veo algo un poco mejor. Veamos si eso funciona. No. Lo que debería mostrarnos un gráfico, pero no nos muestra el gráfico. Déjame ver por qué no nos está mostrando el gráfico. Ok, no muestra ningún gráfico, eso es extraño que no nos muestre el gráfico. Pero déjenme ver si puedo cambiar. Extrañamente no nos muestra, no nos está mostrando lo que quiero ver, digamos. Ah, ok, ahí sí lo está mostrando. Ok, tengo que cambiar entonces el A, no lo estaba cambiando, por eso lo vemos. Entonces lo que vemos es que, muy bien, perfecto. Entonces lo que vemos es que si yo muevo el A, puedo sacar muchas cosas, ok, no, ya no tiene sentido mostrar todo eso. Si yo cambio el A, vemos que hay una curva y uno encuentra en este caso hay una ligera curva entre T y A cuadrado, no se ve tan mal, pero está curvada. Entonces eso quiere decir que T no es una línea recta de A. Por ejemplo, si lo colocamos ahí, peor, ahí nos muestra cómo cambia ese cambio de A, ¿se fijan? También nos queda una curva, no funciona. Veamos cómo va T con A cubo, menos. Ahí tenemos una curva que no funciona. Entonces, la idea es encontrar una línea recta, porque si encuentro una línea recta, entonces encuentro una relación T3, una constante, la pendiente, y la variable está acá. Entonces, esto nos mostrará que si tomamos, por ejemplo, T cuadrado, y está acá, ajá, esa nos dio una línea recta. ¿Se fijan? Eso entonces nos dice que T al cuadrado es proporcional a A al cubo. Si tomamos T al cubo, nos queda esa recta. Cuando es al cubo, no nos da. Si tomamos esta, nos da eso, nos da eso. Y por lo tanto, la única que nos va a funcionar va a ser T cuadrado con A al cubo, que es la ley de Kepler. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a anotar estas observaciones que acabamos de hacer. ¿Ok? Y veamos qué nos dice entonces. Entonces cambiamos y volvemos a la tablet para resumir un poco las leyes de Kepler, que van a ser estas tres leyes que sacó a partir de datos. Muy bien, entonces vamos a hacer la tablet. Muy bien. Entonces Kepler, al analizar los datos de dicho brain, concluirá, digamos, que hay tres leyes. Entonces concluye con tres leyes. Entonces, se fijan que va a ser realmente un físico en el sentido muy tradicional de que va a buscar leyes y va a descubrir leyes. Entonces, todas estas leyes, vamos a hacer la ley uno, toda esta es de 1609. Entonces, la ley uno de Kepler nos va a decir esencialmente qué cosa. Nos dice que los cuerpos celestes, en este caso se refiere al planeta, hacen órbitas
en este caso elípticas, en torno a las, en torno a al Sol. ¿Ok? Entonces, vuelvo a insistir, esto que estuvimos jugando en la Applet nos queda bien, nos dice que, y esto explicaría entonces esto de los que sean errantes, etcétera, nos explica simplemente que cuando tomamos entonces un cuerpo cualquiera, ok, no un cuerpo cualquiera, digamos, en este caso un planeta, lo que vamos a descubrir, por supuesto, no es el caso de la Luna, pero la Luna hacia en torno al Sol, es que entonces hace una órbita elíptica. Entonces, si hace una órbita elíptica, lo primero que deberíamos entender es que la velocidad del objeto en esta zona acá es muy grande y la velocidad en la zona que está acá es más pequeña. ¿Ok? Eso es porque cuando está más lejos, de alguna forma, tiene que recorrer, digamos, esta zona de acá, no podría recorrerlo. Si fuera con velocidad constante, haríamos más bien un círculo, no nos podríamos distinguir. Porque esta zona va más lento, eso va a ser la observación. Lo otro que va a descubrir es que el Sol está en un foco de la elipse. También va a descubrir, bueno, acá está el eje, acá está otro eje. Acá entonces este es el eje semimayor, eje semimayor. Y acá tenemos el otro eje semimenor. Entonces este semimayor lo vamos a llamar A. Entonces va a descubrir, digamos, que los objetos hacen primero que nada órbitas elípticas donde el Sol se coloca en uno de los focos y el objeto está haciendo entonces una elipse en torno a él, tal como lo hago con mi mano, va lento, pues más lento, más rápido. Y por supuesto va más rápido cuando siente de alguna forma el efecto del Sol. Pero vamos a ver que esto hay que explicarlo, hay que entenderlo mejor. Entonces ahí tiene que haber una razón profunda y eso vamos a ver que tiene que ver con la ley de gravitación universal. Lo segundo es que también en 1609, perdón, va entonces a escribir la segunda ley, ley 2 de Kepler, y lo que nos va a decir es que las trayectorias en iguales periodos cubren iguales áreas. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Significa, entonces, si buscamos una elipse, voy a tratar de buscar una con cuidado. Vamos a buscar una con cuidado. ¿Ok? Ahora no tengo un cuadrado, queremos una elipse. Eso va a tratar de hacer una así. Ahí está. Entonces, esta la hacemos tipo elipse, si quieren así. Bueno, esta nos está quedando un círculo, así que no. Ahí sí. No nos está quedando un círculo, así que esta no nos sirve. No quiere dejarnos un cuadrado. Entonces, colocamos mejor a la mano y eliminemos y colocamos nosotros mejor una elipse. Entonces nos queda una elipse así, muy bien. Y lo que nos dice entonces es que, bueno, acá colocamos el sol, digamos, siempre lo colocamos por acá en un foco. Y entonces nos dice que a igual tiempo, si fijo el tiempo, llamémoslo tau, entonces esta parte de acá tomo un periodo y me doy este tiempo tau, parto acá y me doy un tiempo tau y calculo el área que recorre en este tiempo tau, y después tomo el mismo tiempo tau en esta zona acá, lo que vamos a encontrar es que el área tiene que ser igual. ¿Ok? Entonces, obviamente, las partes más lentas, que es las que vemos acá, el objeto tiene que moverse más rápido y las partes más lejanas más lento, y eso explicaba un poco lo que veíamos, digamos, o sea, que veamos que efectivamente en estas partes va muy rápido, esta parte va muy lento, tiene que ser así. Y la otra observación, digamos, que va a ser en este caso Kepler, es que, y esta se demoró más tiempo de entenderla, fue quizás la más difícil, pero la encontró después de mucho trabajo. Entonces, en 1618 va a establecer su última ley. Y van a ser estas leyes las que, bueno, va a motivar, digamos, o va a tratar de entender, en este caso, Newton, para entender la interacción de dos cuerpos, digamos. Y va a ser, yo creo, Newton el que va a decir esta frase, que su trabajo se debe a hombros de gigante,
Y por supuesto, estos gigantes, está pensando en Johann Kepler, está pensando por supuesto en Galileo, Copérnico y sin duda también Torricelli. Está pensando en todos estos grandes personajes que fueron antes que él, que establecieron reglas como esta. Imagínense el trabajo de Kepler de a partir de mirar datos encontrar leyes. Esto sí que es la física en su concepción más profunda de buscando cosas, encontrar reglas y por supuesto ir afinándolas e ir entendiéndolas un poco cada vez mejor. Entonces, su última ley va a ser que entonces establece que el cuadrado del periodo de la órbita, ya vemos T, entonces T grande, donde T órbita, el periodo de la órbita es tiempo que se demora en dar una vuelta, tiempo en dar una vuelta. Entonces, el cuadrado del periodo de la órbita es proporcional al cubo del semieje mayor. Ahora, esto que acabamos de decir es altamente no trivial porque, bueno, la expresión matemática sería así, nos quería que t al cuadrado partido por a al cubo, esto es constante. Eso quiere decir que el gráfico que estábamos haciendo antes de empezar a escribir esto nos quería esto, o sea, esto es una constante por a al cubo. Y eso fue lo que más o menos jugando vimos. Ahora, ¿por qué esta ley es tan interesante, inesperada, digamos, y le tomó tiempo en hacerla, digamos, y por varias razones? Una primera razón es que esta ley toma en cuenta distintas órbitas, es decir, que toma el Sol, ¿ok? Y toma más de una órbita, no solo toma una, toma varias órbitas, es decir, que va a comparar distintas órbitas, o sea, toma una acá, toma el Sol, toma una órbita, supongamos que así, y después toma otro objeto y toma su órbita. Encuentra relación entonces entre el semieje mayor, supongamos que aquí está, y el semieje mayor de esta otra órbita que está acá, llamémosla A', y los periodos que tienen, que sería T' y T, y vas a encontrar que si uno hace el cociente entre T partido por A, ¿ok? Va a ser si el cociente t al cuadrado partido por al cubo es igual al cociente de t cubo prima partido por a cubo prima. Es esto en realidad lo que vas a contar, que requirió mucho trabajo, tuve que ver muchas más órbitas y concluir que existía esta relación de que t prima al cuadrado partido por a prima al cubo es igual a t al cuadrado partido por a al cubo. ¿Ok? Que es lo mismo decir que es constante, pero trato de decir que esta última ley, o sea, la observación interesante, esta última ley compara órbitas diferentes. Notar bien que en esta última ley compara órbitas diferentes. ¿Ok? Así que va a establecer esto. Así que estas son las leyes de Johann Kepler, que va a ser fundamental para el trabajo de Newton de establecer la gravitación universal. Entonces tenemos órbitas, son de tipo elíptica, que es lo que hicimos acá. Después tenemos que a iguales periodos en esta órbita elíptica se recorren iguales áreas. Eso hace que vaya más rápido y más lento, tiene que ver con eso. Y esta última va a establecer que hay una relación entre las distintas órbitas y su periodo. ¿Ya? Entonces, ya están todas las condiciones para que aparezca, digamos, este personaje, digamos, que va a resolver, digamos, todo este problema. ¿Quién va a ser, digamos? Entonces vamos a ir, entonces vamos a colocar, digamos, que va a resolver el problema esencialmente de dos cuerpos, digamos, limpiamente. Entonces, problema, problema de dos cuerpos, ya sé que estoy diciendo el mismo título, y gravitación. Entonces,
¿Quién va a remediar sobre este problema? Bueno, va a ser el personaje o quizá el personaje que va a pasar, digamos, mucho a toda la historia, digamos, que en este caso es Isaac Newton. Entonces, Sir Isaac Newton va a ser el personaje que va a pasar la historia y esta imagen siempre me gusta colocarla. Bueno, no sé si la ven ahí, pero esta imagen de acá, obviamente acá está el problema de los cuerpos celestes, gran aporte de Isaac Newton. En este pedacito está acá, está su aporte experimental. Hizo varios experimentos con luz y estudia la óptica, que bueno, también por supuesto perfeccionó un telescopio, también lo hizo él. Y si miran por acá, supongo que este es el Principia, pero aquí no vemos lo que también las herramientas matemáticas que desarrolló Isaac Newton, que es el cálculo. Vuelvo a insistir, quizás para muchos, y los cuales también soy parte, consideran a Newton quizás el más grande científico de la historia por haber hecho no solo matemáticas nuevas y profundas como son el cálculo, también el desarrollo de conceptos en física fundamentales como las ecuaciones de la dinámica, la gravitación, también el desarrollo de experimentos. Así que Newton hacía teoría, matemáticas y experimentos. Un gran científico. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Newton a partir, bueno, de tratar de entender muchas de estas cosas? Digamos, va a entender primero que nada que, como ya les dije, y debiera volverme quizás hacia el pasado, digamos, a Copérnico, quien entendió que los cuerpos celestes se debía a su dinámica a que había una gravitación, digamos. ¿Ok? Entonces, Newton va a entender que los objetos tienen esta gravitación y como él mismo lo cuenta cuando ya está mucho más mayor, digamos va a decir que esto se le ocurrió viendo cómo se cae una manzana. Ya sé que esta parte puede ser que Newton lo haya hecho para simplemente explicarle de forma más didáctica lo que descubrió, digamos, pero bueno, él mismo lo cuenta así que nos quedamos con esta visión que él mismo cuenta. Entonces lo que va a decir Newton es que entonces va a simplemente a partir de observando, digamos, la caída de objetos, en este caso vamos a decir que es simplemente una manzana, entonces colocamos así, entonces nos va a quedar, entonces, ok, colocamos un poco en verde más, creo que ya está bien. Entonces tenemos este objeto así, y entonces, ok, colocamos algunas manzanas, bueno, o frutos si quieren verlo así. Entonces, esto bajo el efecto de la gravedad, entonces en algún momento va a caer. Y al caer, entonces, Newton va a decir que entonces los objetos, por el hecho de tener, digamos, los objetos, los objetos, por tener, digamos, tener masa, se aplican o inducen gravitación entre ellos. Entonces, inducen interacción debido a la gravedad. Entonces va a ser esta la idea profunda de Newton, decir que se va a deber a que los objetos entonces tienen gravedad. Entonces va a ser esto lo que nos va a traer. Y si miran, digamos, solo por recordarles, digamos, incluso podríamos volver y mirar que la página incluso acá estamos. La página incluso del curso me gusta porque nos pone, digamos, en, ok, fructosa más universo, que nos va a colocar, bueno, acá Nicolás Copérnico. Quizás diríamos, bueno, colocar esto que está acá, la es una idea de Newton, pero ok, vamos a colocar lo que está acá. Entonces, si volvemos a la página oficial del curso, digamos, entonces podemos llegar rápidamente y ver dónde estamos por aquí. Ok. Entonces, si miran, toda esta evolución que les he estado tratando de discutir viene por acá. Entonces, por acá no pusimos en este caso, a Claudio Ptolomeo ni a Copérnico, pero estamos en esta parte de acá donde Newton va a tratar entonces de entender todos estos resultados y darle sentido. O sea, estamos hablando de 1640, por ahí, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Newton? Va a proponer una fuerza, o obviamente para tratar de explicar las observaciones, va a decir que los objetos entre ellos tienen interacción
Y la fuerza, digamos, que va a explicar esto va a ser entonces simplemente la fuerza de gravitación. Entonces nos colocamos acá y volvemos a esperar que aparezca la tablet. Ok, entonces ya estamos ahí en la tablet. Entonces, lo que va a decir Newton esencialmente va a resumir es que siempre de los objetos que tienen masa inducen interacción debido a la gravedad, la cual es de origen atractivo. Y eso, ¿cómo lo vamos a resumir de un punto de vista matemático? Cualquiera sea, digamos, o sea, puede ser de una manzana, cualquier objeto que está, siente el efecto de gravitación y se atrae. Es decir, que él va a pensar, si quieren verlo así, volvemos a colocar nuestra imagen, es que tiene un cuerpo celeste, ¿ok? Por ejemplo, va a ser ahí donde lo va a aplicar, y este cuerpo celeste que está aquí, digamos, siente interacción con este otro cuerpo celeste, ¿ok? Tenemos acá. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a colocar acá, digamos, un sistema de referencia por describir las cosas. Colocamos acá. Y vamos a decir que, por ejemplo, este cuerpo celeste está en la posición R1, tiene masa M1, este tiene M2 y este tiene R2. Y debido a la interacción, que va a ser de tipo atractiva, eso ya lo había entendido, entonces, como dijimos, Ptolomeo, entonces esta sería la fuerza de 1 debido a 2. Y obviamente también este siente una fuerza de 2 debido a 1. Vamos a contar, digamos, la dinámica. Entonces, ¿qué es lo que nos va a proponer Newton? Newton nos va a proponer, ok, que esta fuerza tiene una forma precisa. La fuerza entonces de 1, 2 va a ser una fuerza tal que va a ser proporcional a una constante que va a ajustar el valor de la interacción, que es la constante de gravitación universal. Tenemos, va a ser proporcional a las masas. Mientras más grande es la masa del objeto, mayor la fuerza. Y va a proponer lo que no era claro en la época, por supuesto, de este caso de Copérnico. Entonces, es que, dije Ptolomeo antes, pero era Copérnico, por supuesto, el que entendió, digamos, la gravitación, nos va a dar que va de R2 menos R1, entonces al cuadrado, pero esto si lo escribimos vectorial, nos queda al cubo y arriba lo escribimos como R2 menos R1. Entonces, en este caso, ¿es este el signo de la fuerza? ¿Está bien? Queda más ahí porque es una fuerza entre los objetos. Veamos que está bien. Primero, bueno, la subrayamos. Una fuerza, por supuesto, vectorial. Todas estas cantidades son vectoriales. Todo un vector, 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 vector. Y efectivamente esta fuerza, si la mira, entonces va en la dirección de R2 menos R1. R2 menos R1 es justo este vector que está acá. O sea, si llaman a ese D, van a ver que R1 más D tiene que ser igual a R2, por lo tanto D tiene que ser R2 menos R1. Así que efectivamente está correcta esta fórmula que está ahí. Nos queda que la fuerza de entonces de gravitación apunta en este caso solo el objeto 2 es proporcional a R2 menos R1. ¿Ok? Y viceversa, si es la del otro, entonces está cambiado al revés. Entonces, M, por supuesto, es la masa, se mide en kilogramos, R se mide en distancia, es la distancia entre los objetos, una vez que me fijo un sistema de referencia, pero entonces G sería la única cosa que nos queda por decir o comentar, donde G es la constante de gravitación universal. Y esta constante, por supuesto, digamos, es 6,79 por 10 elevado a menos 11. Entonces, obviamente, ¿en qué unidades tiene que ser esto? Tiene que darnos por un lado acá algo que tiene dimensiones de Newton, y dividido por esto nos da Newton partido por kilogramos, y esto nos queda distancia al cuadrado, es decir, que nos queda en unidades de Newton, porque es partido por kilogramos cuadrados, y nos queda multiplicado arriba por metros al cuadrado. Newton, por supuesto, es ok, 6,74 por 10 elevado a menos 11. Newton, por supuesto, está en unidades de kilogramos por metros partido por segundo al cuadrado, así que esto queda en unidades de metros al cubo partido por kilogramos y segundos al cuadrado. Aunque esas son las unidades de la constante de gravitación universal, que es una de las constantes universales hasta el día de hoy, que describe y da cuenta de los efectos gravitacionales. Entonces Newton va a descontar esto y antes de resolver el problema de dos cuerpos, digamos, o analíticamente, a partir de ahora de las ecuaciones que tenemos, lo primero que deberíamos hacer
es simplemente colocar, digamos, cómo esto se verificó, porque fue todo un problema saber si estaba bien o estaba mal. Y la forma con que esto se resolvió, digamos, fue o verificar si está bien. Entonces, la verificación experimental de esta fuerza está hecha, digamos, por Cavendish. ¿Qué fue lo que hizo Cavendish? Déjenme explicar la idea y les muestro por el montaje de Cavendish. Cavendish esencialmente lo que tomó, digamos, un péndulo de torsión, es decir, que uno toma una barra elástica, que está acá, supongamos una barra, vamos a colocar así para exagerar, esta es la barra elástica, es una goma, si quieren verlo, o algo que tiene bastante torsión, porque no hay barra elástica, entonces barra elástica, ¿ok? Y en esta barra elástica lo que va a hacer es que simplemente sobre esta barra elástica que tenemos acá, va a colocar otra barra un poco más sólida, no tan elástica, y esta barra que está adherida a esta acá, sobre ella vamos a colocar dos objetos masivos de masa m y otro también acá de masa m. Y la idea esencial es que uno va a simplemente a colocar otro objeto, ¿ok? Entonces la idea de Cavendish es qué pasa si tomo esta barra de torsión, que está ahí colgando, y le acerco de alguna forma otro objeto. Se le acercamos otro objeto que está acá, de masa m. Y al acercar este objeto de masa m, simplemente por interacción gravitacional, uno esperaría que esto se va a girar y obviamente va a encontrar un equilibrio. O sea, se va a girar el sistema, pero va a encontrar un equilibrio, obviamente, porque o sea, los objetos no se pueden juntar, siempre los objetos se van a atraer, pero cuando se gira, entonces por torsión va a aparecer una fuerza elástica de restitución y el equilibrio entre la fuerza gravitacional y la fuerza elástica va a determinar este ángulo que encontramos ahí. ¿Ok? Entonces, Cavendish va a ayudar a establecer y verificar que efectivamente la constante de gravitación universal vale G, 6,74 por 10 a la menos 11 metros cúbicos por cada segundo cuadrado, y va a verificar que la fuerza efectivamente es proporcional al inverso de distancia al cuadrado y también que es proporcional a las masas. Así que esta va a ser la verificación empírica de este resultado importante. Ahora, si lo miran acá, este resultado está también, lo podemos ver aquí, coloqué el experimento original de Cavendish, acá está. Entonces, como ven, acá está el experimento, digamos, fue hecho el año más o menos en que fue hecho, aquí debe estar dicho, está entonces, bueno, ahí está, el experimento fue desarrollado entre el 97 y el 98 por Enrique Cavendish. Aquí está una visión de qué es lo que pasaba de arriba, cómo los objetos originalmente están así y cómo por torsión se pueden girar. Y el experimento, bueno, aquí está el montaje a partir del experimento real hecho por Cavendish. Uno simplemente acá está la esfera, está el péndulo de torsión, tiene todo un sistema de medidas y cómo acerca objetos con mucho cuidado y al acercar estos objetos, cómo entonces siempre se desplazan y le va a permitir, digamos, como resultado importante, encontrar, digamos, la constante G, que acá está. Entonces va a poder medir esto y también medir su comportamiento. Bueno, acá está ilustrado más bien como un alambre, o sea, como un péndulo de torsión, es el nombre correcto. Y aquí un poco uno modela, digamos, cómo uno hay que colocarle momento de inercia y algunas propiedades más para poder determinar esta constante. ¿Ok? Pero fue así como entonces fue medida esta constante. Muy bien. Entonces, ya tenemos a nuestro favor, digamos, este problema y ahora ya tenemos todos los ingredientes para empezar a resolver nuestro problema digamos, de Newton. Entonces voy a dejarlo planteado y lo voy a resolver, pero creo que quizás no valga la pena porque seguramente me queda, según mi cálculo, solo 20 minutos y quisiera, digamos, hacerlo entero. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cortar el video en dos partes, pero primero voy a dejar establecido el problema y voy a subir un segundo video para que no sea tan cansador, en el cual vamos a establecer, digamos, la solución de este problema
completamente. Entonces, voy a entonces colocar, digamos, vamos a volver a compartir y voy a por lo menos enunciar el problema de Newton y cuál es la dificultad en la cual va a estar establecida en esta dificultad. Entonces volvemos acá y tenemos Cavendish una vez que aparezca la tablet. Ok, ya está. Entonces con eso se mide esta constante y lo que va a hacer entonces Newton entonces ya está, va a decir simplemente volvemos a nuestro problema de interacción, volvemos si quieren a copiar acá, este es el problema que vamos a estar mirando todo el tiempo, lo va a copiar mejor, pegamos acá, ya está. Entonces queremos resolver este problema. Entonces, muy bien, Newton ya había establecido un poco las ecuaciones de la mecánica que escribían este problema. Y lo que va a hacer simplemente es que, bueno, tenemos R1, R2, tenemos M1, R2, entonces, usando la ecuación de Newton, o sea, usando la ecuación de Newton, sus ecuaciones, Newton escribe, digamos, las ecuaciones de movimiento, que en nuestro lenguaje moderno simplemente diríamos que es simplemente M1, R2.1 es igual a G, ¿ok? M1, M2, en este caso es R2 menos R1, en este caso al cubo en la dirección R2 menos R1 dirección. Y la ecuación 2 para el otro objeto, el otro cuerpo celeste, el que está acá, o sea, tenemos ya la ecuación del que está acá, ahora falta escribir el que está acá, nos queda mr2, dos puntos, igual a g, m1, m2, hasta ahí todo igual, pero como ahora es el objeto 2 y no el uno, entonces tenemos que invertir en este caso los índices, que queda 1 menos r2 al cubo en la dirección r1 menos r2. Ya está. Esto es el problema que tenemos que resolver, digamos. Entonces, tenemos las dos ecuaciones, muy bien. Lo primero que queríamos decir, ¿por qué esto es un problema difícil? Y, y cómo vamos a ver la astucia en Newton de poder resolverlo. El problema es difícil porque esencialmente tiene, primero que nada, veamos la dimensión del problema. Entonces, ¿cuál es el espacio de fase del problema? ¿Cuál es el espacio de fase del problema? Es decir, ¿dónde viven? ¿En qué espacio están las soluciones? ¿Dónde o en cuál espacio están las soluciones? Y la respuesta es, bueno, el espacio donde están es las coordenadas de R1, que son 3, las coordenadas de la velocidad de R1, el espacio fase, 3 más, o sea, llevamos 6, la coordenada R2, que son 3 más, y que son 9. Y finalmente la velocidad de la coordenada R2, así que la dimensión de este problema es 12. Entonces tenemos un espacio-fase gigantesco, dimensión 12, o sea, tenemos 12 flechas, obviamente eso es muy difícil representar dónde está el problema. Y esto haría que el problema sería muy, muy difícil de resolver, digamos. Y esto lo que va a ser complejo de resolver. Entonces, voy a tratar de darles algunos indicativos cómo vamos a tratar de resolver este problema, si no, cómo lo va a poder resolver Newton. Y entonces se le van a ocurrir muchas ideas astuciosas, digamos, cómo llevar a cabo este problema y poder resolverlo, o cómo se debe poder resolver. Si no, es muy difícil, no se podría resolver. Incluso el simple problema de dos partículas interactuando en el espacio es de dimensión 12. Entonces, para resolver este problema, lo que hay que hacer de alguna forma es reducir la dinámica del problema, y esto que acabo de decir, reducir, se va a deber a que uno va a ir estableciendo cantidades conservadas, y estas cantidades conservadas nos va a permitir reducir. Cada vez que uno tiene una cantidad conservada, uno puede decir que la dinámica está disminuida. Como por ejemplo mostramos en clase que cuando se conservaba la energía, era equivalente entonces a pasar de una ecuación de segundo orden a una ecuación de primer orden. ¿Ok? Eso va a ser cierto. Cada vez que uno tiene cantidades conservadas, uno tiene un proceso de reducción de la dinámica, y esto es lo que va a hacer Newton.
Entonces, solo para empezar el sabor y poder llevarlos a la respuesta, simplemente vamos a usar un poco más del tiempo que tenemos, pero vamos a usar otros videos para poder terminar el cálculo, digamos. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente, lo primero que va a hacer es que va a usar un sistema muy astucioso de coordenadas, digamos, que lo voy a colocar acá. Entonces, lo voy a copiar de nuevo y vamos a ver que lo primero que hay que hacer es que copiar, entonces hay que introducir variables adecuadas. Entonces, vamos a colocar variables o coordenadas de interacción. Esto es porque estas coordenadas R1 y R2, que son muy naturales, no son las buenas coordenadas, porque hace que el problema sea muy difícil de resolver. Digamos, no me queda en dimensión 12. Entonces uno dice, pero ¿qué otras coordenadas puedo usar para resolver el problema? Bueno, la respuesta para eso va a ser, bueno, primero que nada, tengo dos partículas, va a ser M1, M2. Lo natural va a ser siempre usar, primero que nada, el centro de masa. Vamos a ver que la primera coordenada que va a introducir este problema y que va a hacer que se pueda resolver es usar coordenadas apropiadas de interacción, que en este caso va a ser el centro de masa, ¿ok? Y la otra coordenada que va a introducir es que, bueno, ya tengo el centro de masa, ¿qué otra coordenada más tengo? Bueno, va a ser la distancia que separa estas dos partículas, que va a ser simplemente el vector R, que está ahí, el vector separación. Entonces, si quieren, lo escribo acá, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, las coordenadas de interacción que vamos a ir son, entonces, el sistema será reescrito en coordenadas de interacción compuestas por el centro de masa y vector diferencia. ¿Qué es esto? El centro de masa es muy fácil, es simplemente, si lo llamamos con mayúsculas, que es un poco mejor, va a ser simplemente M1, R1 más M2, R2, partido por M1 más M2. Es simplemente el promedio ponderado por el peso asociado a las masas de cada una. Y R es simplemente el vector de diferencia, o sea, es directamente R2 menos R1. Estas coordenadas las voy a llamar interacción porque van a ser en estas coordenadas que la interacción queda bien descrita, digamos. Obviamente la interacción debe estar descrita por la distancia entre ellas, es más o menos evidente, y el centro de masa va a ser un punto el cual debe ser relevante para el sistema porque da cuenta del peso que tiene en la gravitación cada uno de los elementos que en este caso estamos tomando en cuenta. Entonces, ok, voy a solo escribir la ecuación y vamos a llegar hasta ahí, pero al menos escribir la ecuación. Creo yo que con eso vamos a estar bien. Y me va a faltar después resolverla, integrarla, ya que se puede resolver de forma muy interesante este problema. Entonces, obviamente Newton no usó el cálculo tal como voy a ver, lo fue desarrollando, tuvo que usar un montón de cosas, estrategias interesantes al principio, cómo llevar a cabo lo que nosotros estamos haciendo usando el cálculo moderno para poder resolverlo. Pero bueno, entonces estas variables satisfacen la ecuación siguiente. Entonces simplemente satisface que tomamos R centro masa y le tomamos la primera, entonces tomamos la segunda derivada temporal a la Newton y nos quedaría que es M1 partido por M1 más M2 por R1, dos puntos, más M2 por R2, dos puntos, partido por M1 más M2. Eso nos daría hasta ahí. Bueno, y ahora usamos, obviamente, sabemos que la ecuación de reunión R2 son conocidas, son estas que están acá. Las reemplazamos en estas expresiones que están acá abajo. ¿Y qué nos da? Bueno, nos da que R de centro masa aceleración es igual a M1 por R1, es la ecuación de movimiento, así que eso lo escribo al tiro. Me queda que esto vale 1 partido por M1 más M2 de paréntesis M1 por R1, por eso vale G
M1, M2, la ecuación de movimiento asociada de Newton asociada a R1, partido por, en este caso, R2 menos R1 al cubo en la dirección R2 menos R1, más M2 por R2, pero esa es la ecuación que satisface R2 y eso es G de M1 más por M2 de R, entonces en este caso es, como R2 es R1 menos R2 al cubo por R1 menos R2. Y entonces nos queda todo esto acá. Y si se fijan ahora, bueno, basta recordar que simplemente, bueno, el módulo no depende del signo, pero esta parte de acá es igual a simplemente R2 menos R1 con signo menos. Por lo tanto, esta fórmula de esta acá es igual a esta de esta acá. Son idénticas. Las dos tienen G, M1, M2, G, M1, M2, R2 menos R1 al módulo cubo. Y esta va en la dirección menos R2 menos R1 cuando cubo está acá. Y esta va más R2 menos R1. Por lo tanto, no nos queda otra posibilidad que esto entonces sea simplemente cero. Se cancela completamente, porque son iguales, tienen signo opuesto y nos queda que la aceleración del centro de masa es cero. Y esto va a ser fundamental porque esto nos va a decir que entonces el centro de masa satisface esta ecuación que está ahí, R punto igual a cero, nos dice que no hay fuerza, se conserva, y, o sea, se conserva, o sea, el momentum se conserva, esto nos va a decir que entonces D a dt de la masa, ok, total, la puedo colocar hacia el otro lado, M1, en realidad mejor colocarlo M1 más M2 por velocidad del centro de masa es igual a cero. Es lo mismo que está ahí si multiplico eso por M1 más M2. Y por tanto concluimos que el momentum del centro de masa es conservado. Entonces, cambiar estas coordenadas, lo primero que uno gana es que encuentre una cantidad conservada, simplemente transformé, en vez de tener estas ecuaciones complicadas que están acá, que son, vuelvo a insistir, son 6 ecuaciones que estamos equivalentes al espacio de dimensión 12, pues son ecuaciones de segundo orden, las transformo haciendo esto a una ecuación que es trivial, que la puedo integrar, simplemente el centro masa, no hay fuerza externa, por lo tanto el centro masa tiene que conservarse, ya lo habíamos aprendido. Y lo segundo, entonces me queda una ecuación para R, que la escribimos y vamos a parar con esa ecuación para R. Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación para R? Bueno, ahora tenemos que, ya tenemos una, nos falta la otra. Tenemos que R2 punto vale igual a, fíjense, a R2, 2 puntos menos R1, 2 puntos. Ocupé la definición que está acá y tomé simplemente la aceleración para entender qué era lo que pasa. Ocupo ahora las expresiones de la fuerza. ¿Y qué me queda? Me queda que R2 puntos igual a R2, pero R2 vale simplemente G por, en este caso, si quieren, me falta, tengo que multiplicar arriba para que, por M2, para que me dé la fuerza, y dividir por M2, así que me queda G M1 partido por R1 menos R2 al cubo en la dirección R1 menos R2. Menos, me queda G, ahora R1, así que aparece M2. Ok, aquí hay un M1. Y acá me queda entonces R2 menos R1 y es un módulo al cubo en la dirección R2 menos R1. ¿Ok? Y me queda esto acá. Entonces, aquí lo que hago es que saco factores comunes. Factor común me queda G. ¿Ok? Puedo sacar M1, M2. Puedo sacar R1 menos R2. Y puedo sacar factor común, si quieren, R1, voy a sacar mejor R2 R2 menos R1. ¿Ok? Entonces acá el factor con mejor R1 partido por R2. Menos R2. Ya está bien. Mejor este factor común. Entonces, ¿esto qué nos da? Bueno, esto para que me dé esta expresión anterior, lo único que falta es un M2. Así que lo que hay que colocar acá es 1 partido por M2. ¿Ok? Y acá, ¿qué nos queda? Bueno, acá saqué R1 y R2 y acá está R2 menos R1, así que el signo menos se transforma en más
S menos es más, por eso que el factor común R1 y R2, y acá me queda 1 partido entonces por M1. Y ahora que nos da esto, nos queda entonces R dos puntos igual a G M1 M2 R1 menos R2, eso es, si quieren, R2 menos R1 al cubo, por supuesto. Entonces eso es directamente R al cubo, módulo del vector, si quieren verlo así. En la dirección R1 menos R2, eso es menos R, que es R2 menos R1. Y acá me queda este factor que dice que esto es M1 más M2 partido por M2 por M1. Y entonces, y esta va a ser la última ecuación que voy a escribir. Y nos va a quedar entonces, esto que está acá, lo podemos pasar hacia el otro lado, nos queda M2 por M1 partido por M1 más M2, ¿ok? Por R2 por R, perdón, y esto es igual a menos G M1 M2 partido por R, en este caso al cubo, el módulo del vector, y si quieren, como es el módulo del vector, lo puedo escribir simplemente directo al cuadrado en la dirección R unitaria. Esto que está acá va a ser una cosa interesante, lo vamos a llamar la masa reducida, la vamos a llamar mu masa reducida. Y tiene que ver algo así como una inercia interna. O sea, el sistema tiene la masa total es M1 más M2, pero la interacción de los grados internos, la masa efectiva que tiene, la inercia efectiva que tiene, no es ni M1 ni M2, sino que es la masa reducida, que es un producto de M1 por M2 partido por la masa total. Piensen que si M1 es igual a M2, entonces en ese caso esto queda M medios. ¿Ok? Entonces queda un valor entre medio, una inercia que es efectiva. Lo interesante es que entonces nos va a quedar que la ecuación de movimiento interna, porque R da cuenta de la dinámica interna, va a ser mu, la masa reducida, por R2 puntos igual a menos G M1 M2 partido de R al cuadrado en la dirección R unitaria. Entonces nos va a quedar esta ecuación para la dinámica, que es la que necesito resolvérselas, y se las voy a resolver, que va a tener soluciones elípticas, pero para eso tengo que introducir cosas más, me falta un poco más, pero prefiero no dejar el video más largo, solo quiero dejar las últimas ecuaciones. Seguramente les voy a subir el video, seguramente dentro de algunas horas, mañana, seguramente lo haré en la mañana, y va a ver que la otra ecuación es que el momentum del centro de masa se conserva. Así que la gracia que hice hasta ahora, solo va a ser una gracia, es que el problema que teníamos al principio resolver, que Newton tenía que resolver, era un problema muy complejo de dimensión 12, y usando coordenadas de interacción, que es simplemente centro-masa, y el vector que separa, en este caso, a ambas posiciones, transformar el problema ahora en un problema que, bueno, este acá está separado, primero que nada separamos, donde la cantidad conservada. Eso me dice, a grosso modo, si alguien quiere entender mejor, me dice que en este caso, si coloco el sol, ¿ok? Si coloco el sol, voy a colocar el sol, coloco el sol y coloco, por ejemplo, la Tierra, ¿ok? Vamos a suponer que soy la Tierra. Entonces, lo que vemos es que, primero que nada, si hay una posición inicial, y ya va a comentar más, y esta se mueve, digamos, conservando el momento angular. Así que el sistema solar, si quieren verlo así, se está moviendo de manera que conserva el momento lineal. Ahora se puede preguntar, pero y bueno, ¿y todos los otros cuerpos celestes? ¿Por qué no afectan? En realidad lo pueden mostrar, y lo voy a comentar con más cuidado la próxima vez, pero tiene que ver con que el universo es muy homogéneo y por lo tanto cualquier punto que uno tome en el universo actualmente es casi el mismo. Hay pequeñas fluctuaciones, pero es casi el mismo y por lo tanto las fuerzas que sienten son las mismas de un lado, del otro lado, etcétera, y eso hace que se cancele y por lo tanto localmente el problema de un cuerpo se aísla, no siente el efecto de los otros cuerpos que están lejanos y hace esencialmente que este se conserve en momento angular. De hecho, nuestro sistema, si quieren, solar, está viajando sin ningún problema en su conjunto, conservando, digamos, el momento angular. Entonces, este conserva, pero el momento angular, el momento translacional. Y lo interesante que nos queda una ecuación reducida, ok, para hablar un poco un segundo más de esta ecuación reducida, que es importante, nos queda esta ecuación reducida que está acá. Y ahora el problema tiene dimensión 6. ¿Por qué? Porque tiene R punto
separados. Por lo tanto, logramos bajar la dimensión. Vamos a hacer más esfuerzo en la próxima clase y voy a mostrarles que se puede bajar de dimensión 6 ahora a dimensión 2 y ya ahí con eso resolvemos todo el problema. Pero bueno, tenemos que discutirlo la próxima clase con cuidado. Y me disculpo que tengo un video más, pero creo que no vamos a alcanzar con este. Bien, entonces trataré de subirles pronto. De todas maneras, en caso tengan dudas, me pueden escribir o prontamente ya nos vamos a ver. Nos falta mucho tiempo, de una semana. Ya nos podremos ver y discutir, pero espero que estudien y entiendan bien este problema con profundidad. Es realmente fundamental. Es el problema importante del curso. Bueno, cuídense y nos estamos viendo prontamente.